Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. En el espacio anterior tratamos temas relacionados con los cálculos renales. A raíz del tema llegaron a nosotros varias sugerencias, por eso decidimos hoy tratar una enfermedad parecida, pero que afecta otro órgano de nuestro cuerpo. Hoy hablaremos sobre los cálculos biliares. Como invitado tenemos nuevamente al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Navy. Profesor, me parece bien que antes de entrar en materia, le expliquemos a nuestros amigos televidentes la importancia y función de la vesícula biliar. Bueno, me parece bien también, Navy. La vesícula es un órgano accesorio del sistema digestivo, no solamente del hombre, sino también de muchos mamíferos. Tiene forma ovoidea, alargada, es un órgano hueco que contiene un líquido que lo produce el hígado, que se llama la bilis. Esta vesícula se comunica con el hígado a través del conducto hepático y con el intestino a través del conducto colédoco. Su importancia es precisamente mantener la bilis en su interior hasta que va a ser usada en el proceso digestivo. ¿Qué cosa es la bilis? La bilis es un jugo digestivo con alto poder detergente sobre las grasas, o sea, desmenuza las grasas de los alimentos en partículas muy finas para que se puedan absorber por el intestino. O sea, ese es el papel de la bilis. La vesícula es la encargada de conservar ese líquido mientras llega el proceso digestivo. O sea, por eso tiene valor para la digestión conservar la bilis hasta el momento preciso en que va a mezclarse con los alimentos. Eso es a grandes rasgos lo que es la vesícula y cuál es su importancia dentro del proceso digestivo. Entonces, ¿qué son los cálculos biliares? Bueno, los cálculos biliares son sustancias sólidas, o sea, acúmulos de sustancias sólidas que se forman a través de largo tiempo en el interior de la vesícula o de los conductos excretores de la bilis. Estos cálculos son como piedras, se parecen mucho a los cálculos renales, de los que los hablamos ya la semana pasada, en el programa anterior. Estos cálculos se forman dentro de la vesícula y pueden adquirir un tamaño considerable. O sea que lentamente van creciendo y se van agrupando dentro de la vesícula. Generalmente están formados en un 80% por cristales de colesterol y en un 20%, o sea, menor cantidad, por sales de calcio. Pero, ¿cómo es que se forman estos cálculos? ¿Cuál es? Bueno, el proceso de formación del cálculo biliar se parece en parte al cálculo renal. Sin embargo, hay detalles que son propios de este tipo de formación. En la bilis se van aglutinando estos cristales que te hablé de colesterol y se va formando a través de los años estas sustancias duras, como si fueran piedras, que se van acumulando y van permaneciendo dentro del líquido de la bilis. Los cálculos pueden fragmentarse, pueden expulsarse de la vesícula al intestino sin causar ningún problema. Incluso los cálculos pequeños también se pueden expulsar sin que la persona sienta nada al intestino y de ahí, pues, por supuesto, las heces fecales. Eso ocurre casi siempre. Pero el proceso de formación de los cálculos es un proceso largo que generalmente comienzan por pequeños tamaños y que se van agrupando en grandes proporciones. Eso es más o menos la forma en que se forman los cálculos. Profesor, se sabe que hay personas que son más propensas a padecer esta enfermedad de cálculos biliares que otras. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales para adquirir esta enfermedad? Ciertamente, como en muchas enfermedades, hay factores que propician o que aceleran la formación de los cálculos biliares. Estos son los llamados factores de riesgo de los cálculos biliares o de la litiasis biliar, como se le llama también a esta enfermedad. Vamos a mostrar, Navy, en pantalla los principales factores de riesgo que tienen que ver con la formación de estas estructuras.
Factores que aumentan el riesgo de cálculos biliares. Son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Hay una mayor incidencia después de los 40 años. La obesidad, la diabetes mellitus, el uso prolongado de tabletas anticonceptivas, las cifras elevadas de colesterol en sangre por largo tiempo y los antecedentes familiares de cálculos biliares. Estos son a grandes rasgos los principales factores de riesgo que hacen que unas personas sea más proclive a la enfermedad que en otras. ¿Y cómo podemos saber o sospechar la presencia de estos cálculos biliares y qué síntomas producen? Bueno, en realidad, mientras los cálculos se van formando, que son pequeños, como ya te expliqué, muchas veces no hay ningún síntoma. O sea, hay un periodo de tiempo que puede ser prolongado en que la persona no siente absolutamente nada. Y esto es frecuente en el proceso de formación de los cálculos. Ahora, en cuanto a cómo se hace el diagnóstico, hay síntomas que son esenciales para sospechar la presencia de los cálculos biliares. Te propongo también verlos para que los amigos televidentes tengan una información visual de estos principales síntomas en esta enfermedad. Síntomas asociados a los cálculos biliares. En primer lugar tenemos las digestiones lentas o difíciles, la intolerancia a las grasas, la carne, la yema de huevo, los frijoles, entre otros alimentos. También las diarreas, la flatulencia, la distensión abdominal, las molestias dolorosas de poca intensidad tras las comidas, sobre todo cuando son ricas en grasas. Estos son los síntomas fundamentales que pueden verse en estos casos, Navy. Es importante saber que estos síntomas aparecen en dos circunstancias, o sea, cuando ya la vesícula está muy llena de cálculos y apenas queda espacio para almacenar la bilis, o cuando ya estos cálculos se van alojando en los conductos excretores. O sea que mientras eso no ocurra, es probable que ninguno de estos síntomas aparezca. Es un proceso... ¿Puede complicarse o evolucionar más mal un paciente que tenga cálculos biliares? Sí, mira, ya te mencionaba los síntomas fundamentales. Sin embargo, los pacientes con cálculos biliares evolucionan de formas diferentes. La evolución más tórpida, o sea, más peligrosa, es aquella en la que se sufre el llamado cólico biliar. En el programa anterior conversamos sobre los cálculos renales y hablamos sobre el cólico nefrítico. El cólico biliar es muy parecido, se caracteriza por un dolor intenso en la zona de la vesícula y ocurre cuando uno de estos cálculos ha obstruido completamente el conducto de excreción de la bilis al intestino y produce dilatación del conducto que causa el dolor sobre todo, e incluso puede llegar a paralizar el flujo de la bilis y producir un reflujo hacia el hígado de esta sustancia, que en ocasiones crea el llamado íctero obstructivo, o sea, la coloración amarilla que se puede ver en algunos de estos casos, producto de un cólico biliar que no resuelve con el tratamiento impuesto. O sea que esta es la complicación más temida y que la que lleva con más frecuencia a los pacientes con esta enfermedad al salón de operaciones por un impacto del cálculo. ¿Cómo se tratan estos pacientes que padecen de cálculos biliar? Bueno, durante mucho tiempo de esta enfermedad, cuando los síntomas son pocos o solamente se circunscriben a un proceso digestivo lento o molesto, en realidad el tratamiento es paliativo, o sea, es sintomático. Es tratar de favorecer la digestión, evitar la ingestión de estos alimentos que causan intolerancia en estos pacientes para tener una dieta más fácil de digerir, y eso ayuda en el tratamiento de las personas que aún mantienen un cálculo biliar pero sin complicaciones. Eso ocurre inicialmente. Las sales biliares, que son tan populares, son medicamentos que contienen fermentos de la bilis. Es para ayudar al proceso digestivo cuando la bilis no está llegando de una forma adecuada al intestino. O sea, son sales detergentes que tienen artificialmente, que se incorporan en esas tabletas. Ahora bien, cuando el proceso de los cálculos aumenta a un grado tal que ya no deja prácticamente que la bilis se acumule, que la digestión es muy lenta, que no hay mejoría, e incluso que ocurren episodios de cólicos biliares a repetición, ya el tratamiento pasa al campo de la cirugía. O sea, la intervención quirúrgica es la que resuelve en gran medida y de forma definitiva
la presencia de estos cálculos que están obstaculizando la función de la vesícula en estos pacientes. Y es la forma en que se tratan, ya decidido por el especialista en el momento oportuno para hacer ese tratamiento. El diagnóstico se hace también a través del ultrasonido. El ultrasonido es un medio diagnóstico muy importante que detecta casi siempre los cálculos, su magnitud, y le da al médico la posibilidad de valorar cuándo es mejor aplicar el tratamiento definitivo. Profesor, al realizarse esta cirugía, ¿el paciente resuelve el problema o queda con alguna secuela? Bueno, es interesante tu pregunta, Navy. La cirugía de vesícula ha evolucionado mucho e incluso el porciento de curación definitiva sin ningún problema es bastante alto. No obstante, en algunos casos, después de la operación, como se extirpa la vesícula casi siempre, y ya esta función se pierde de cierta forma, pues hay personas que quedan con secuelas que no, son secuelas muy leves. Son trastornos en la digestión, digestiones más lentas, algunas diarreas, intolerancia, recuerde que ya no tiene vesícula el individuo. O sea, el individuo operado de vesícula, por cálculo, no puede darse el lujo de comer grandes cantidades de grasa, porque realmente la intolerancia persiste de esa forma. Pero en realidad las secuelas son funcionales, no son grandes problemas y se pueden sobrellevar. Es importante, para finalizar, que las personas que tienen cálculos biliares durante mucho tiempo no se operan, no se tratan, pensando que esto no va a traer ninguna consecuencia. Y es mucho más factible operarse de un cálculo biliar de una forma preparada, con tiempo, cuando la edad lo permite, que no esperar a una complicación, a un cólico rebelde, o a que la persona sea mayor para establecer entonces la operación, que tiene un poco más de riesgo. Por eso yo le recomiendo a los televidentes que tienen cálculos biliares que consulten con su médico para que definan el momento más apropiado del tratamiento quirúrgico y evitar así complicaciones futuras. Profesor, fue un verdadero placer tenerlo con nosotros esta noche. Y a ustedes, mis amigos de siempre, los invito a otro encuentro para aprender temas interesantes médicos y de salud. Hasta la próxima.